Bienvenidos a nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy tenemos una invitada muy connotada, es la doctora Mónica Tesch. Ella trabaja en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en San Luis Potosí y tiene una trayectoria sumamente interesante que vamos a platicar con ustedes. Ella realizó sus estudios de licenciatura en la Escuela Nacional de Antropología e Historia e hizo su doctorado en la Universidad de Hamburgo. Doctora Tesch, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Le agradecemos mucho que haya aceptado esta pequeña charla para el público televidente. Muchas gracias por la invitación, doctora. Me da mucho gusto estar aquí en este programa y decir algo de lo que he hecho. Bueno, la doctora Tesch ha realizado una importantísima investigación sobre la región media de nuestro estado. Entonces, doctora Tesch, ¿nos puede platicar por qué le interesó la región media de San Luis Potosí? Para ser sincera, mi primer proyecto lo hice para el altiplano, en donde realmente estaban trabajando y por eso me dijeron mejor no te acerques ahí porque ya está ocupado el terreno. Estaban José Luis Lorenzo y Lorena Mirambel en lo que es la prehistoria del Cedral, ampliamente conocido aquí en San Luis. Y entonces me fui hacia la zona media porque tenía yo, en el lugar donde estaba yo estudiando, o sea, en Hamburgo, tenía yo mis notas bibliográficas más que nada sobre la zona media, donde yo había hecho un trabajo anterior cuando estaba en la escuela, un trabajo bibliográfico, y utilicé esa base que fue muy amplia para hacer el proyecto de la zona media potosina, y empecé con la parte colindante con el proyecto que había dejado ya Dominique Michelet. Dominique Michelet estudió la parte sur del estado de San Luis Potosí en la zona media. Y yo empecé entonces con el proyecto financiado por el Museo Etnológico de Berlín en la zona, en la frontera entre las culturas sedentarias, que son las que tienen agricultura, y las culturas nómadas. Las nómadas son las que no tienen residencia fija. Entonces, en la parte de contacto encontré materiales y sitios parecidos a los que había reportado Dominique Michelet, y un poquito más hacia el norte, o sea, en la misma área que había yo propuesto, la parte norte del área tenía más sitios de cazadores y recolectores. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo los encontramos? Son los sitios en los cuales encontramos puntas de proyectil y materiales básicamente hechos en base a rocas que se pueden trabajar para hacer instrumentos de trabajo. Nosotros los arqueólogos le llamamos artefactos. Está bien. No, es muy interesante. ¿Y nos podría explicar como qué zona abarca? O sea, esta parte de la zona media, la zona que usted trabaja, ¿qué zona abarca? Bueno, en un inicio estaba yo en el límite con la ciudad de Cárdenas, prácticamente, Alaquines, y del otro lado, hay el lugar ahí donde estuvieron. Bueno,
una parte del municipio de Río Verde y la parte más sur del municipio de Ciudad del Maíz. Ahí empecé mi proyecto financiado por la Fundación Alemana para la Investigación Científica. Luego me fui más al norte y ahorita los límites, y quiero aclarar que todo ese territorio lo recorrí a pie desde donde terminaron los límites de mi proyecto con los alemanes hasta Ciudad del Maíz, por un lado Alaquines, Ciudad del Maíz, por el otro lado Colonia La Libertad, La Morita, y sí, prácticamente hasta ahí, y son alrededor de 2.000 kilómetros cuadrados. Es una zona muy extensa, ciertamente. Bueno, lo interesante es que usted dice que son grupos de cazadores-recolectores, y aún siendo grupos de cazadores-recolectores hay evidencia de su ocupación del territorio. ¿Cómo es esto? ¿Nos puede explicar, por favor? Lo que tenemos nosotros como evidencias de cazadores-recolectores son artefactos, o sea, instrumentos de trabajo y desperdicios de esos mismos instrumentos de trabajo. Principalmente eso es lo que nosotros encontramos, que son de piedra como el sílex, el jaspe. Aquí en la zona media la obsidiana es casi ausente y nos indica en ese caso que son objetos de importación, o sea, no son locales. Y lo que encontramos son desde manchitas chiquitas de estos, de cuando el cazador le está sacando punta a la punta, que son luego las quitas muy pequeñas, las que encontramos en el piso, en el suelo, hasta grandes campamentos, sobre todo en las zonas aledañas a los cerros de origen volcánico. Porque en los cerros de origen volcánico hay más evidencias de cazadores recolectores. Pues según lo que hemos observado es porque la tierra es más fértil, la degradación de la roca volcánica, y entonces eso da crecimiento de más variedad de plantas, y sobre todo que estamos en el semidesierto, allí sí hay más elementos, más vegetación comestible. Doctora Tesh, ¿cuáles serían las principales características de estos grupos que usted ha encontrado? Pues las características que nosotros encontramos en campo son residuos de cómo hacían sus artefactos, y hay unas pocas evidencias de piedras de molienda también. Y son manchas chiquitas o son manchones grandes de materiales con los cuales hacen sus instrumentos. Hay regiones, como le decía anteriormente, en donde hay más material y son campamentos mayores, como le llamamos nosotros, y esos se encuentran en las cercanías de los afloramientos volcánicos. Y esto porque allí hay más vegetación, y siempre la hubo, y por lo tanto también más animales que podían cazar. Entonces, para los cazadores recolectores era muy bueno ir a estas regiones. Al inicio, pues iban recorriendo según podían cosechar los elementos vegetales y animales, y ya con el tiempo, cuando, por ejemplo, en estos sitios mayores
se nota que tuvieron la oportunidad de vivir en esos lugares por un tiempo prolongado, por lo mismo que ya conocían el medio y era un medio muy propicio para ellos porque no necesitaban la agricultura para poder sobrevivir. Correcto. Y cuando decimos que fue un tiempo prolongado, ¿de qué estamos hablando? ¿De una estación, de unas semanas, de varios meses? En este caso es por varios meses. Parece en algunos casos que al final pudieron estar presentes ahí, o sea, vivir, asentarse ahí casi todo el año. Eso está muy bien, es muy interesante, pero lo que a mí me llama mucho la atención es cómo, si llegan a establecerse por periodos tan largos como un año, cómo siguen siendo cazadores-recolectores y no adquieren más características de un grupo sedentario. Yo creo que por un lado no tuvieron la necesidad porque tenían suficientes alimentos a su disposición para sobrevivir. Había unas lagunas cerca de donde se podían surtir de agua, surtir de quizás alimentos adicionales de la vida acuática. Y por otro lado, pues, mientras uno no tenga la necesidad, probablemente sus grupos no crecieron a tal ritmo que necesitaban más alimentos. Entonces no fue necesario para ellos hacer una agricultura. Aunque yo tengo la sospecha de que en los llanos que están enfrente de los cerros, de las mesas volcánicas, puede haber habido una agricultura incipiente. Usted mencionó hace un ratito que tenían piedras de molienda. Sí. Entonces lo que se muelen son granos, ¿no? ¿O qué molían ahí? Bueno, es muy difícil decir qué molían ahí porque no tenemos la evidencia de qué fue lo que no tenemos granos en el espacio, pero sí tenemos algunas llanuras amplias que no sabemos, pueden haber molido otros elementos que no son granos. ¿Vainas de mezquite, por ejemplo? Vainas de mezquite. El mezquite es muy frecuente en esa zona. Hay bosques de mezquite, sobre todo en las partes bajas, donde hay más humedad. Y en esos bosques de mezquite, nosotros, los arqueólogos, actualmente encontramos muy poca evidencia de cazadores recolectores, pero sí sabemos que iban a esas regiones por los pocos elementos, o sea, artefactos, instrumentos de trabajo que encontramos en esos lugares. Y sí es muy factible, por ejemplo, los cronistas reportan de que de la vaina del mezquite se hacía una harina que deben haber molido en algún lado, en estas piedras de molienda, y hacían unos panes para sobrevivir en las épocas de hambruna, o sea, en las épocas en que no había otro alimento que cosechar. Vamos a un corte y regresamos. No se vayan, que está muy interesante la plática con la doctora Tesh.